Ahí están bien calladitos mis pájaros y en el momento en que empiezo a hablar y me oyen, empiezan a hablar ellos también. Hola Felipe, buenos días. Hola Ángel. Necesito más cámaras prendidas, doctores. Hola Lilian. Aparte de ustedes, soy de esas locas que tengo dos pantallas, la de mi computadora, que es con la que les estoy dando la presentación, y otra precisamente para estarlos viendo. Entonces, sí necesito. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Uno más y prendemos eso, Aide, gracias. Ya podemos empezar. De todos modos, si pueden encender la cámara más personas, mejor, porque pues no siempre los que la tienen prendida ahorita la van a tener prendida, ¿no? De repente la apagan y otra vez la vuelven a prender y así andan. Entonces, por favor, los que puedan tener la cámara prendida, se los agradezco. Y pues vamos a comenzar la clase, doctores. Antes que nada, ¿vieron el documental que les pedí? El primer capítulo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Da un poquito de miedo, ¿no? Sí. Pues siento que, o sea, sí hay cosas en las que sí nos ayuda mucho, como la genómica y así, pero, o sea, siento que hasta ellos mismos, entre, no sé si se puede decir como colegas, se daban miedo igual, porque sí eran comentarios como, por ejemplo, que querían crear un perro que brillara para que creyeran que realmente existía. Eso a mí sí se me hace un poquito como de, pues, exageración, y ya es como estarnos metiendo en un parámetro que, pues, sí es sobrepasar. De por sí sobrepasa ya la naturaleza mucho. Siento que es más porque pues se supone que con base en eso han pasado muchas cosas que pues sí han perjudicado a la vida en general o así. O sea, sí hacen cosas buenas, pero siento que sí hay parámetros en los que yo ya decía como, ay, qué miedo. Por ejemplo, lo de los peces estaba muy interesante, que los cortaban y se regeneraban incluso del corazón. Pero ya sí había cosas que decía, ay, no, están enfermitos. Pero viste varios capítulos, ¿verdad, Guadalupe? Sí, creo que sí. O no sé. Sí, porque en el primer capítulo solo se plantean así como que las bases de los biohackers, y de hecho les iba a comentar, ¿no? No sé si es en el segundo o en el tercer capítulo, donde hay un grupo que empieza, de ellos mismos, de los biohackers, que empieza a hacer cura que para el VIH, ¿no? Igual lo que hizo el chino que les platicaba la semana pasada, bueno, no sé si les platicó o no, si no se los platicó luego, modificó el genoma, bueno, la idea era modificar el genoma para inhibir la expresión del gen CCR5, que si ustedes recuerdan es un cofactor para la entrada del VIH a la célula, ¿no? Entonces, entre los mismos biohackers encontraron, que todavía no salen, les digo, en el primer capítulo, que salen hasta el segundo o tercero, modificaron, lo hicieron así, construyeron todo el vector y todo el cassette, se llama cassette, precisamente para hacer estas modificaciones e inhibir la expresión del CCR5 y según ellos curar a los pacientes con VIH, ¿no? Y entonces el biohacker del principio, el que se inyecta a sí mismo, con el del perro están hablando y diciendo, no, pues es que este sí ya está haciendo cosas bien peligrosas, ¿no? Y entonces, hasta ellos mismos, como dice Guadalupe, hasta ellos mismos empiezan a decir, no, espérate, no, hasta ahí no hay que llegar, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues sí está, sí da miedo porque el de los perros, en algún otro capítulo creo que mencionan que terminó high school y que es la preparatoria de aquí, y ya, ¿no? Realmente no tenía, pues no sé, estudios en el área médico-biológica que pudiera avalar lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, qué miedo. ¿Qué más, doctores? Aparte de Guadalupe, ¿quién vio el Yo también se me hizo muy Ángel? interesante. Ajá. Ya al punto de que bueno, lo investigué y ya no me apareció nada sobre él, pero sí quería ver como los resultados, ¿no? De lo que estaba inyectando, porque él está inyectando para aumentar su masa muscular, que según es Sí. lo que vi, pero dijo que pues obviamente con una no se iban a empezar a notar los cambios, que necesitaba varias. Entonces pues Varias intenté dosis. investigar y así, y no encontré nada, pero lo que sí vi también es que tiene su página para hacer tu propio kit. O sea, Y que te lo venden, o sea, Ajá. bueno, el problema aquí que tenemos en México, si quisiéramos comprarle, es la aduana, ¿no? O sea, realmente de aquí a que en la aduana nos permitieran que pasara eso, pues no creo que fuera tan fácil. Pero estando en Estados Unidos, pues sí, te metes a la página de internet de este cuate y sí, pues compras el kit para hacer tu CRISPR casero, ¿no? ¡Qué Sí. miedo! ¡Qué miedo!
Bueno, no sé, ellos dicen que está muy bien, ¿no? Y ellos justifican su forma de actuar diciendo pues que es como la evolución normal del ser humano, pero pues no sé si estoy muy de acuerdo. Los demás, doctores, ¿qué más? ¿Qué más? Lo de Bueno, los... Sí, María Inés. yo, yo ayer estaba comentando, me había quedado en lo de las garrapatas. Estaba Ah, viendo. te Estaban fuiste, ese hablando creo de que ya es las el tercer garrapatas y, capítulo, ¿no? O no sé. ay, no sé. Ajá, bueno, no importa. Ajá, adelante, Entre adelante. ellos se cuestionaban, ¿no? El impacto ambiental que iban a tener Sí, y se iban a perjudicar a otras especies. Si mejorando a las exacto. ratas, tal vez morían las gaviotas o así. Y yo dije, Sí, bueno, si tal vez hagan eso y erradiquen las garrapatas y todo eso, las otras empresas, ¿qué va a pasar con las otras empresas, no? Tal vez ellos hagan algo. Le dije, todas las sí. empresas que se dediquen a insecticidas, pues se van a ir a la quiebra. Pues imagínate. Pero a ver, doctores, van a decir que qué ejemplo tan burdo y tan tonto, pero ¿vieron Jurassic Park? La última serie, las últimas 3 series de Jurassic Park. Bueno, de hecho ya se llaman Jurassic World, ya son como que otro nivel. Véanlas, doctores, porque a pesar de que la premisa, digo, el hecho de volver a hacer que dinosaurios vuelvan a vivir y cosas así que es medio, pues no sé, medio imposible. Bueno, aunque no tanto, ya hay un proyecto para volver a tener mamuts vivos, pero bueno, esa es otra historia. En la última película manejan la premisa de que empiezan a modificar genéticamente cierto maíz y luego modifican unas langostas, pero no langostas de mar, sino langostas de plaga, así grandotas, para que se coman todo el maíz que no tenga esa modificación genética. Entonces acaban con la competencia, ¿no? Yo vendo mi maíz y mi maíz es resistente a la invasión de estas langostas. Entonces, esto se me hizo bastante interesante. Está en la tercera película de la última serie, ahí es donde lo manejan. Y eso es completamente posible, ¿eh? Eso es completamente posible. Entonces, pues sí te deja pues, para pensar, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Les digo, éticamente este tema es demasiado profundo, más profundo de lo que la gente en general cree, ¿no? Tú dices, ok, qué padre que estén haciendo una modificación genética para curar una enfermedad genética, pero no, estamos hablando de modificar la expresión génica, pues prácticamente en cualquier cosa viva en el planeta, ¿no? Y entonces, pues eso da para un montón de temas, ¿ok? Y doctores, pues su segunda tarea, vamos a compartir pantalla, permítanme un momento, acá está. Venga. Ok, doctores, ya están viendo una pantalla que dice biología molecular, MNC Beatriz Elisa, perfecto, ok. Entonces, doctores, pues vamos con su segunda tarea. Vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es la transcripción y la traducción y en general lo que es la expresión génica, doctores, ¿sí? La replicación ya no la vamos a ver. La replicación además se los voy a comentar que es el mecanismo mediante el cual el DNA se duplica o se copia más bien a sí mismo para producir más cadenas de DNA, ¿no? Eso, les digo, eso lo tuvieron que haber visto en biomedicina molecular y realmente eso no tiene tanta injerencia aquí en medicina genómica. Lo que sí tiene mucha importancia en medicina genómica son estos otros dos procesos, ¿no? La transcripción y la traducción. ¿Qué es la transcripción? Bueno, la transcripción, para recordarles, no es otra cosa más que, déjenme poner acá el puntero, aquí está. No es otra cosa más que una enzima que se llama RNA polimerasa se encarga de copiar este DNA para hacer una copia de RNA. Este proceso se llama transcripción. Y luego hay un tercer proceso que mediante el cual este RNA sale del núcleo, se va al citoplasma donde están los ribosomas y ahí es leído por estos ribosomas para producir una proteína. Y este proceso se llama traducción. ¿Ok, doctores? ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan de todo eso? Ok. Ahora, doctores, todo esto nos lleva, bueno, este es un poquito de historia, ¿no?
desde que se descubrió, bueno, desde que Mendel publicó por primera vez su primera edición de las leyes de Mendel en 1866 y que ya empezamos bueno, no a planear, más o menos a calcular las probabilidades de la herencia, ¿no? De qué tantas probabilidades hay de que un hijo tenga X o Y enfermedad. Esto fue desde las leyes de Mendel. En 1871 se descubrieron los ácidos nucleicos, ¿sí? Doctores, ojo con esto, ¿no? Porque muchos piensan que en 1953 Watson y Crick descubrieron el DNA. No, ellos no lo descubrieron, ellos lo describieron, que es diferente, ¿vale? Entonces, se descubrieron estos ácidos nucleicos desde 1871 y en 1951 ya se empezó a describir la primera secuencia de una proteína. Acuérdense ustedes, doctores, que las proteínas están formadas por aminoácidos. Ajá, que tenemos 20 aminoácidos, de los cuales la mitad son esenciales, la mitad son no esenciales, pero bueno, eso ya es, volvemos a lo mismo, esa es otra historia. En 1953, Watson y Crick publican la estructura del DNA. Para los años 60, doctores, ya se conoce el código genético. ¿Qué es este código genético? A ver, le voy a adelantar un poquito, doctores, aquí. No me da, espérenme. Espérenme tantito. No se me desesperen. No vamos a ver todo esto porque es demasiado trabajo. Acá está. Me pasé. Ahí está. Este es el código genético, doctores, ¿sí? Entonces estamos hablando de que a partir de cada 3 nucleótidos, a estos 3 nucleótidos les llamamos codón, y bueno, cada codón va a ser leído por el ribosoma para agregar un aminoácido a las cadenas de proteínas que se están formando, ¿no? Pero bueno. Ok. No quiere. ¿Qué me ha pasado esto? Ok. Entonces, bueno, doctores, pues vamos a hablar un poquito del dogma central de la biología. ¿Ustedes recuerdan, doctores, o leyeron alguno de ustedes quién publicó o quién propuso este dogma central de la biología? ¿Quién fue? Les doy una pista. Lo acabo de mencionar hace rato junto con otra persona. Watson y Crick. De hecho, fue Crick nada más, Marines. Pero sí, fue Crick el que propone este dogma central de la biología. Doctores, ¿qué es un dogma? Cultura general, fuera de la biología, fuera de la medicina. ¿Qué es un dogma? Es algo que no podemos modificar, es algo que está establecido ya, ¿no? Exactamente, Ángel. Algo que no se puede cuestionar, ¿vale? Por ejemplo, todas las religiones son dogmáticas, ¿no? Si tú llegas a la iglesia católica cristiana diciendo que crees en, no sé, Mahoma, te van a decir, pues bien por ti, pero pues este no es el lugar para ti, ¿no? A final de cuentas, si quieres estar con este grupo de gentes, tienes que creer esto prácticamente sin cuestionarlo. Crick entonces nos dice que a partir de una sola molécula de DNA se forma una sola molécula de RNA y esto a su vez va a formar una sola proteína. Doctores, pero en su conocimiento y su estudio de la historia, ¿cuántos dogmas han prevalecido a través de la historia? Pues ninguno, ¿no? Ninguno. De hecho, si pues, ustedes me pueden decir, no, las religiones, no, doctores, las religiones que se supone que son las más dogmáticas prevalecieran, ahorita seríamos politeístas, ¿no? No monoteístas, como somos la mayoría. Bueno, yo no, pero bueno, y dentro incluso algunos me pueden decir, bueno, la Iglesia Católica ya duró 2000 años, ¿no? Pues sí, pero en realidad también ya hay grupos que se han desprendido de la Iglesia Católica original, pues ¿por qué? Pues porque cuestionan lo que dice la Iglesia Católica, ¿no?
Entonces, ni siquiera las religiones han prevalecido, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con un dogma que estamos hablando que se da en la ciencia? Pues lo mismo, doctores, realmente esto no iba a poder prevalecer. Los investigadores empiezan a cuestionarse, empiezan a decir si esto es igual para todos los casos, y pues resulta que no, doctores, resulta que hay un montón, ya encontraron un montón de excepciones, ¿sí? De entrada, pues el dogma central nos dice que siempre, bueno, que todo este camino que les acabo yo de platicar es completamente unidireccional, ¿no? Siempre va del DNA y te culmina en una proteína. Sin embargo, ahora se sabe que eso no es cierto. Bueno, sí es cierto en la mayoría de los casos, pero no se cumple en el 100% de los casos. ¿Han escuchado hablar ustedes de los retrovirus? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los retrovirus, doctores? Pues que son virus de RNA que son capaces de infectar a una célula, llegar al núcleo de esa célula y aparte tienen una enzima, bueno, dentro de su secuencia de RNA hay una secuencia para la producción de una proteína que es la transcriptasa reversa o retrotranscriptasa, como ustedes le quieran llamar, está bien dicho, ¿sí? ¿Y qué hace esa retrotranscriptasa? Pues que lee ese RNA y ¿qué creen? Lo convierte en DNA, ¿sí? Y entonces ese DNA, ¿qué es lo que hace? Pues que se integra en el genoma del huésped y en ese momento se empiezan otra vez a transcribir, siguiendo ahora sí el orden del dogma central, y entonces ahora sí se empiezan a producir un montón de RNAs nuevos que van a dar lugar a nuevos virus, ¿no? Entonces de aquí ya tenemos una excepción a la regla. ¿Qué otra cosa, doctores? Bueno, pues ya se sabe aparte, bueno, antes se pensaba que el RNA era únicamente un intermediario entre el DNA y las proteínas. Actualmente ya se sabe que eso no es cierto, doctores. Bueno, no es, volvemos a lo mismo, en la base sí, sí, en la mayoría de los casos sí, pero ya han encontrado, doctores, moléculas de RNA que son capaces de plegarse sobre sí misma y adquirir conformaciones o estructuras complejas y que pueden llegar a actuar como enzimas, es decir, tenemos moléculas de RNA que tienen acción enzimática, ¿sí? Yo sé que ustedes les metieron así, casi, les taladraron el cerebro y les dijeron, todas las enzimas son proteínas. Sí, sí es cierto, todas las enzimas son proteínas, pero eso no quiere decir que no hayan ya encontrado moléculas de RNA que tengan acción enzimática, ¿vale? Y eso pues también es una excepción a toda esta regla, ¿no? Otra cosa, doctores, pues antes, bueno, el dogma tal cual lo dio Crick, él decía que esto era una molécula de DNA, producía una molécula de RNA y eso produce una proteína. Hoy se sabe que eso no es cierto, doctores. Me voy a adelantar otra vez un poquito. Aquí está, ¿sí? Esto les quería enseñar porque esto es bien, bien importante también para nuestra clase. Nuestro genoma se calcula que está compuesto por entre 20 y 25,000 genes funcionales, ¿sí? Ahora, de estos 20 a 25,000 genes funcionales, doctores, resulta que hay un montón de situaciones y de procesos que hacen que no solamente tengamos de 20 a 25,000 RNAs mensajeros, sino que llegamos a tener hasta alrededor de 100,000 transcritos o 100,000 RNAs diferentes. Entonces ya se sale completamente del dogma, ¿no? De donde de un gen tenemos un RNA, ya no. De un gen ya tenemos hasta 100,000 transcritos. Y bueno, en el dogma dice que por cada transcrito se produce una proteína. Pues, ¿qué creen, doctores? Ya existen o conocemos lo que se llaman las modificaciones post-traduccionales, ¿sí? En donde después de la traducción hay factores que hacen que las proteínas empiecen a plegar de diferente manera sobre sí mismas y esto nos da un proteoma, bueno, se llama proteoma todo el conjunto de proteínas que hay en una célula en un momento dado. Entonces, este proteoma puede llegar a ser mayor de 1,000,000 de proteínas en todo nuestro cuerpo, doctores, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos nuevos conceptos, doctores, que tal vez no conozcan. Bueno, genoma, pues sí, ¿no? El genoma son todos nuestros nucleótidos que tenemos. Pero tenemos un concepto nuevo que es el transcriptoma. El transcriptoma es la unión
de todos los RNAs que existen en un organismo. Ese es el transcriptoma. ¿Por qué se llama transcriptoma? Pues porque son RNAs que se producen precisamente del proceso de transcripción. ¿Vale? Y de este transcriptoma, doctores, resulta que por modificaciones posttraduccionales, es decir, estos van a los ribosomas los traducen, producen una cadena polipeptídica, y gracias a estas modificaciones posttraduccionales, lo que vamos a tener son hasta 1 millón de proteínas diferentes que estas van a conformar el proteoma. ¿Vale? Ahora, doctores, también es importante recordar, ¿qué diablos es eso de expresión génica, no? ¿Sí? Estoy segura que pues a lo largo de toda la carrera un montón de maestros les dicen, sí, y entonces el gen se expresa y no sé qué, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que un gen se exprese? Que un gen se exprese quiere decir, doctores, que a partir de una molécula de DNA pase por todo este camino que les estoy enseñando en esta diapo y que ahorita se las voy a explicar, y se produzcan proteínas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, esta línea que está aquí, como naranjita, esto quiere ejemplificar la membrana nuclear, ¿no? ¿Sí? Esto se supone que es la membrana nuclear. Entonces, a partir de una molécula de DNA se lleva a cabo la transcripción. Esto nos da lugar a un transcrito o pre-RNA mensajero, ¿sí? Se llama de las dos formas, transcrito o pre-RNA mensajero, o incluso lo pueden encontrar como RNA mensajero inmaduro, ¿sí? Este pre-RNA mensajero sufre de modificaciones post-transcripcionales, es decir, modificaciones después de la transcripción, ¿sí? Que son estas tres, ¿no? Capping, poliadenilación y splicing, ¿sí? Ahora sí, después de estos tres procesos, vamos a obtener un RNA mensajero maduro que va a salir del núcleo, ¿sí? Y que se va a llevar a cabo su traducción por medio de los ribosomas para producir ¿qué? Proteínas. Cuando ya esta proteína ya no sea necesaria o simplemente ya cumplió su vida media, pues se va a degradar el RNA mensajero, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan de todo esto, doctoras? ¿Sí? Más o menos, dice Aide, más o menos, dice Ángel, ¿sí? A ver, doctores, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que un gen se está expresando? Estamos hablando de que el DNA se empieza a transcribir para producir una molécula de RNA mensajero y este RNA mensajero se empieza a traducir para producir proteínas. Ahora, doctores, no todos los genes, aunque todas nuestras células nucleadas tienen absolutamente todos nuestros genes, no todos nuestros genes se expresan en todas las células nucleadas. Me explico. Tenemos nosotros el gen de la insulina. La insulina es mi ejemplo favorito, ¿no? Porque todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que se produce la insulina en las células beta pancreáticas, ¿sí? Todos nosotros en todas nuestras células nucleadas tenemos el gen de la insulina. Es decir, si nosotros buscamos el gen de la insulina en una neurona, pues lo vamos a encontrar, ahí va a estar. Sin embargo, las neuronas no producen insulina, ¿no? Entonces, ¿dónde se expresa el gen de la insulina? Pues precisamente en las células beta pancreáticas. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué se expresa nada más ahí si ese gen está en todo nuestro cuerpo? Pues por otros procesos que se llaman procesos epigenéticos, ¿sí? Que de eso vamos a hablar un poquito después. Pero bueno, de entrada, doctores, cuando estamos hablando de que de la expresión génica, estamos hablando de que no todos los genes se están expresando al mismo tiempo en una célula, es más, ni tampoco en un individuo, ni en una especie incluso. A ver, doctores, ¿ustedes sabían, para despertar a Ángel, que ya se me está durmiendo, ¿ustedes sabían que nosotros compartimos más del 90% del genoma con primates superiores? ¿Sí lo sabían o habían escuchado eso? Más del 90% de nuestro genoma. O sea, somos 90% iguales genéticamente hablando que un gorila, ¿sí?
Sin embargo, morfológicamente hablando, es decir, la estructura de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro pelo, solamente somos iguales el 70%. Nada más. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué si genéticamente hablando somos tan iguales? ¿Por qué morfológicamente hablando, pues somos menos iguales, digamos? 70% nada más. ¿Por qué? Y la respuesta está aquí en esta diapo. ¿Por qué? A ver, Claudia, piénsale. Claudia Berenice. Sí, aquí estoy, doctora. ¿Por qué piensas que somos genéticamente tan iguales y morfológicamente, pues no tan iguales? ¿Por qué será? Lilian luego prendió su cámara. Dijo, no, ahorita me van a preguntar, mejor la prendo. Muy bien, Lilian. Claudia, ¿por qué se te ocurre? Sí. ¿No será por lo de la transcripción? O sea, que, por ahí vamos, sí. ajá, como, en todos nosotros, pues se lleva a cabo como tal ese proceso, el de transcripción. También en los gorilas. Ay, pero en todas las células vivas que existen en la Tierra se lleva a cabo esto. Esto es lo mismo en cualquier célula viva. A ver, Fátima, Cecilia, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Ayúdale a Claudia. ¿Por qué crees tú, Fátima? ¿Por qué crees que seamos tan iguales genéticamente hablando de un gorila y morfológicamente pues no somos tan iguales? El más temprano es a las 6 y tenemos clase a las 9. ¿Por qué? ¿Alguien más, doctores, aunque no lo nombre yo? ¿Por qué no se expresa? O sea, no exactamente, Ángel. Esa es la respuesta. Esa exactamente es la respuesta. Porque en los gorilas se están expresando genes que no se expresan en nosotros y al revés, ¿no? En nosotros se expresan genes que en ellos no se están expresando. Entonces eso hace que aunque genéticamente hablando seamos tan similares, realmente morfológicamente pues no lo seamos tanto. ¿Sí? Ahora, doctores, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo y todos los seres humanos? Menos del 1% de diferencia. Es más, menos creo que del 0.1% de diferente. Por eso, doctores, ahí va mi comentario político, pero realmente, doctores, el ser racista, el ser, pues no sé, el despreciar, no sé, a gente de otra cultura porque el color de su piel es diferente, o el color, o su altura, o todo eso, pues es también una tontería, ¿no? Porque a final de cuentas, pues genéticamente somos bien parecidos, ¿no? Son diferencias, pues a veces de nucleótidos, ¿no? Ok, doctores, ¿cuántos pares de bases tenemos? Se los dije en la clase pasada. ¿Cuántos pares de bases tenemos? 3. ¿Lo apuntaron por ahí? ¿Alguien? 23. No, esos son cromosomas. 23 pares de cromosomas, Diego. Eran algo de 300 millones de pares de bases, no más de 3,000 millones de pares de bases, doctores. 3,000 millones de pares de bases, no de cromosomas, Diego. ¿Ok? 3,000 millones de pares de bases, doctores. Ahora, de todos estos 3,000 millones de pares de bases, lo tenemos dividido en dos tipos de genoma. El genoma nuclear, aquí están, mire, 3,000 millones de pares de bases por dosis haploide. A ver, sí. Por dosis haploide. ¿Qué quiere decir eso de dosis haploide? Ahora sí, Diego. Ahora sí tiene que ver con lo que nos estabas diciendo. ¿Qué es esto de dosis haploide? ¿Alguien que le ayude, Diego? Pues son los 23. Sí, vas bien, Marínez, vas bien. 23, cromosomas. Exacto, estamos hablando de que nosotros tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Si tenemos una triploidía es de que cada cromosoma tenemos 3 y eso no es compatible con la vida, ¿sí? Pero
Ay, perdón, doctores, es que está medio lloviendo en mi casa y no puedo sacar a mis pájaros. Una disculpa. Pero bueno, ni modo. Haploide, una dosis haploide quiere decir que solamente estamos hablando de un juego de cromosomas, nada más, no del par de cromosomas, ¿vale? Entonces, el genoma nuclear tenemos 3,000 millones de pares de bases por dosis haploide y también tenemos un pequeño genoma mitocondrial. Este pequeño genoma mitocondrial nada más son 16,500 pares de bases. Kilo, acuérdense que quiere decir 1000, entonces lo pueden leer de las dos maneras, 16,5 kilobases o 16,500 pares de bases, como ustedes quieran. Las dos formas está correcta. Ahora, doctores, de este genoma nuclear, resulta que de estos 3,000 millones de pares de bases, resulta que únicamente el 20% son genes y secuencias relacionadas, nada más. Y todo el 80%, ¿qué? ¿Qué restante qué, no? Es DNA que se le llama extragénico, doctores, ¿sí? Fuera de los genes, no tiene relación con los genes. ¿Para qué está ahí? Pues quién sabe, ¿no? Resulta que las especies, mientras las células son más evolucionadas, resulta que tienen más DNA extragénico. Si ustedes están hablando, por ejemplo, de una bacteria, las bacterias, como son muy pequeñitas, ¿sí? Tienen un DNA circular muy, muy pequeñito también, y por lo tanto no tienen DNA extragénico. Pero nosotros, pues el 80% de nuestro genoma es DNA extragénico, ¿sí? ¿De qué estamos hablando, doctores? Bueno, pues de DNA que por mucho tiempo no se sabía para qué estaba ahí. De hecho, mucho de esto todavía no se sabe para qué está ahí, ¿sí? Pero, incluso había gente o había científicos que le llamaban DNA basura, ¿no? Porque decían, pues quién sabe para qué está ahí, ¿sí? Sin embargo, ahora ya se sabe que, bueno, algunas de esas cosas ya se sabe para qué están ahí, ¿no? Por ejemplo, está los centrómeros. Acuérdense ustedes, doctores, que los centrómeros son esas secuencias que sirven en el momento en que se lleva a cabo la mitosis, se empieza a hacer un uso mitótico que va desde los centriolos, ¿sí? Hasta los centrómeros de los cromosomas para luego jalar. Resulta que los centrómeros pues están hechos de DNA extragénico, ¿no? También son pares de bases, sin embargo, pues no están asociados a genes. Los telómeros, ¿sí? Los telómeros, doctores, también son los pequeños pedacitos de cromosoma que existen en los extremos, si ustedes recuerdan, y con cada replicación que se lleva a cabo, replicación ya quedamos que es cuando el DNA se copia a sí mismo, ¿sí? Con cada replicación se pierde un pedacito de telómero. No sé si eso se los comentaron en biomedicina, pero bueno, se pierde un pedacito de telómero. ¿Por qué no todos estamos enfermos y empezamos a expresar enfermedades genéticas por pérdida de genes? Pues porque precisamente en esos telómeros no hay genes, ¿sí? Es DNA extragénico. Y hay un montón de cosas más que se han encontrado, doctores, pero bueno, hay gente que ha dedicado toda su vida a estudiar este DNA extragénico y que no saben exactamente bueno, hay zonas que todavía no se sabe exactamente para qué están. Hay quienes afirman también que es una forma de protección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mientras más genoma tenemos nosotros o DNA extragénico, la probabilidad, salud, Ángel, la probabilidad de que haya una mutación en uno de esos, en un gen importante, pues disminuye. Se los pongo tan fácil como esto. ¿Quiénes de nosotros nunca se han expuesto a la luz solar sin filtro solar? Pues nadie, ¿no? Todos nos hemos expuesto a la luz solar sin filtro, todos, en algún momento de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué no todos tenemos cáncer? Pues porque hay más probabilidades de que la luz ultravioleta pueda causar algún daño y le pegue a DNA extragénico, porque es más abundante, que a DNA génico. No sé si me estoy explicando, doctores. Es un mecanismo de defensa también el hecho de estar acumulando material genético en nuestros cromosomas. Ahora, doctores, de este material extragénico, pues tenemos también diferentes tipos, ¿no? Ya saben que los seres humanos todo lo clasificamos, ¿sí? Y tenemos que el del 70 al 80%, pues de repente nada más son secuencias ahí, pues que están pareciera al azar. Del 20 al 30% son repetidos
Y de estos repetidos tenemos estos repetidos en tándem, doctores. Estos repetidos en tándem se llaman así, pero son repetidos en bloque, ¿sí? Hagan de cuenta, yo tengo una secuencia adenina, timina, guanina, guanina, citosina. Y esa misma secuencia exactamente, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, se repite exactamente igual en bloque, ¿sí? Y se repite muchas veces o pocas veces. Eso resulta que estas repeticiones en tándem, doctores, están muy, muy conservadas en todos nosotros. Es decir, la misma secuencia que yo tengo es la misma que tiene María Inés, y la misma que tiene Diego, y la misma que tiene Laura Verónica. Son las mismas, ¿sí? Sin embargo, lo que varía de individuo a individuo es el número de copias. A lo mejor de esa misma secuencia yo tengo, no sé, 10 copias, y a lo mejor Mauricio tiene 18 y a lo mejor Mariel tiene 13, ¿sí? Entonces, doctores, eso nos sirve mucho para hacer PCRs y para la determinación de individuos. Ese tema no está en nuestro programa, en teoría lo tuvieron que haber visto, ¿sí? Pero si tienen dudas, luego se los doy porque es un tema bien bonito y bien interesante que a ustedes les gusta mucho, ¿no? Cómo hacen la determinación de individuos, las pruebas de paternidad, las pruebas de criminalística y todo lo hacen gracias precisamente a estos repetidos en tándem. ¿Cómo hacen? Viendo qué tantos repetidos de cada copia tienen, porque si yo tengo 2 cromosomas, uno obviamente me lo hereda mamá y otro me lo hereda papá, ¿sí? Y entonces mi mamá me hereda en el que tengo 16 y mi papá me hereda en el que tengo 35, ¿sí? Y yo a mi vez voy a heredar uno de estos 2 cromosomas a mis hijos, y entonces eso sí se va a repetir, ¿no? Entonces, bueno, eso está interesante, pero bueno, volvamos al tema de la expresión génica. De este 20%, doctores, que tenemos que está relacionado a genes, resulta que de este 20% aproximadamente el 90% es DNA no codificante, ¿sí? No codificante. Y únicamente el 10% es DNA codificante. ¿A qué me refiero con DNA codificante? Me refiero a que tiene información, ese DNA tiene información que va a permitir traducirse en una proteína o en un aminoácido para formar una cadena polipeptídica, ¿vale? Entonces, doctores, dentro de este 90% que es DNA no codificante, pues tenemos pseudogenes. Pseudogenes, que son, pues no es otra cosa más que genes que a la hora de que hicieron el proyecto del genoma humano y empezaron a analizar, se dieron cuenta que había secuencias pues que parecía que tenían todas las propiedades o todos los elementos para ser un gen, ¿no? Un promotor, o factores de terminación de la transcripción, de poliadenilación, de capping, de un montón de procesos, y sin embargo no se expresan, ¿no? ¿Por qué? Pues quién sabe, pero ahí están, pseudogenes. Intrones y secuencias no traducibles, doctores. Si ustedes recuerdan, déjenme regresarme tantito. El proceso de capping, poliadenilación y splicing, el splicing, doctores, no es otra cosa, por acá lo tengo, acá está, ¿sí? El splicing no es otra cosa más que eliminar los intrones de un RNA mensajero, de un transcrito. ¿Qué es eso de intrón? Bueno, pues resulta que dentro de los genomas, dentro de un gen, perdón, de la secuencia de un gen, vamos a tener pequeños espacios que sí se van a traducir y pequeños espacios que no se van a traducir, que van a servir para producir una proteína, y hay espacios que no van a servir para producir una proteína. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Bueno, pues los intrones son los que no van a servir para la producción de una proteína, los intrones. Ajá. Y los exones son los que sí tienen la información para producir una proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctores? Pues que llega la RNA polimerasa, que está ejemplificada aquí con este triangulito verde, ¿sí? Y empieza a leer el DNA. En los genes, entonces, hay intrones y exones, pero pues esta RNA polimerasa, pues no sabe qué es qué, ¿no? Ella solo ve nucleótidos. Y entonces empieza a copiar y empieza a producir RNA mensajero que tienen todo, tanto intrones como exones. Para que esto ya sea un RNA mensajero maduro, pasa por un proceso de capping, que no es otra cosa más que agregarle un cap
una molécula de 7-metilguanosina en el extremo 5' y una cola de polía en el extremo 3', que es poliadenilación. Este es el proceso de poliadenilación. Y lo que estamos hablando tanto ahorita, ¿no? Un proceso de splicing que no es otra cosa más que eliminar los intrones. Doctores, algo pues, chistoso aquí, ¿no? También para que me despierten un poquito. Resulta que estos procesos, por ejemplo, el proceso de capping y el proceso de splicing, esas palabras como tal no tienen traducción literal, ¿sí? Cap en inglés es una de estas gorras beisboleras, cachucha normal, las que nos ponemos así para el fin de semana para ir a comprar leche sin bañarnos. Ese es el cap, ¿sí? Pero pues no tiene traducción literal. Entonces en México pues no nos preocupa demasiado, ¿no? Decimos, pues no tiene traducción literal, pues le seguimos llamando capping y no pasa nada. Pero resulta, doctores, que en España están prohibidos los anglicismos cuando están escribiendo un texto científico o la traducción de un libro, están prohibidos los anglicismos. Entonces no pueden poner capping, ¿sí? Porque está prohibido. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues vamos a cambiarle el nombre, vamos a traducirlo. Pero entonces, ¿qué le ponemos? Bueno, pues vamos a ponerle capuchón, ¿sí? Entonces, el capuchón en el extremo 5', ¿sí? O casquete, también lo pueden encontrar como casquete, ¿sí? Y aquí el proceso de ponerle un cap en el extremo 5' se llama capping. Bueno, pues en España se llama encasquetamiento, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante decírselos? Porque, bueno, si ustedes estudian en un libro de biología celular, depende si lo tradujeron en España o si lo tradujeron en México, lo van a encontrar este proceso como capping o lo van a encontrar como encasquetamiento, ¿vale? Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa con el splicing? Pues exactamente lo mismo, ¿no? En México le llamamos splicing, no tenemos ningún problema, pero en España, pues, le llaman proceso de corte y empalme, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se empalman los exones, ¿sí? Se empalman aquí los exones y luego se cortan estos pequeños como sobrantes de intrones. Entonces, es el proceso de corte y empalme, ¿vale? ¿Por qué se le agregan este cap y esta cola de poliadenina en los extremos 5 y 3'? Pues resulta, doctores, que el RNA mensajero pues va a salir del núcleo, ¿no? Y en el momento en que sale del núcleo, pues es una molécula muy, muy inestable, se degrada muy rápido. ¿Qué quiere decir es que sea inestable? Eso, que se degrada muy rápido. Entonces, para evitar que se degrade tan rápido, pues se le agrega precisamente este cap en el extremo 5' y esta cola de polía en el extremo 3'. Aparte de que también este cap, de acá, le sirve a esta molécula para ser transportado de dentro del núcleo hacia el citoplasma, ¿no? Entonces, pues esto por eso es importante. Entonces, estas son las 3 modificaciones post-transcripcionales después de la transcripción: capping, poliadenilación y splicing. Ahora, doctores, cuando estamos hablando de expresión génica y estamos hablando, espérenme tantito, de todo esto que les estaba yo hablando hace rato, de la complejidad de todo el proteoma, que a partir de un gen podemos llegar a tener hasta 1 millón de proteínas, precisamente se lleva a cabo por un proceso que se llama splicing alternativo, ¿sí? Y para eso, doctores, pues me voy a adelantar un poquito. Esto, doctores, ya no me voy a detener mucho en esto porque esto seguramente se los han enseñado desde la preparatoria, pero fíjense ustedes, nosotros en el DNA tenemos dos hélices, ¿no? Una doble hélice, como nos lo han enseñado. Una de las dos se llama estabilizadora y la otra se llama codificadora, ¿vale? La codificadora es la que se va a leer la que la RNA polimerasa lee para producir un RNA mensajero, ¿vale? Entonces, doctores, fíjense ustedes, acá tenemos citosina, timina, guanina, citosina, y seguramente ustedes recuerdan que siempre que vemos una citosina está apareada con una guanina, y siempre que vemos una timina, pues está apareada con una adenina. Ahora, doctores, en el momento en que se lleva a cabo la transcripción,
lo que hace la RNA polimerasa es que si ve una guanina, pues agrega una citosina a la cadena. Si ve una adenina, pues agrega un uracilo. Acuérdense también de que en el DNA las que son timinas, en el RNA son uracilos. Entonces, fíjense, doctores, al final de todo este proceso de transcripción, esta cadena que tenemos aquí de RNA prácticamente es idéntica a la de la hélice estabilizadora. ¿Ya se fijaron? Pues es prácticamente idéntica. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Pues que en lugar de timinas tienen uracilos, ¿no? Ajá. Ahora imagínense, doctores, que tenemos que el splicing a lo mejor, déjenme ver si acá tenía, sí, miren. El splicing, híjole, pero es que aquí no se ve. A ver acá. El splicing a lo mejor va desde esta adenina, un splicing tradicional, va desde esta adenina a lo mejor a esta timina de acá, ¿no? Y resulta que de repente por azares del destino, no por azares del destino, no, por modificaciones epigenéticas, en lugar de que se agarren el splicing de acá a acá, lo agarran un nucleótido más o un nucleótido menos. Y este proceso de splicing va a cambiar el intrón que se está llevando. Y en el momento en que cambia el intrón que se está llevando, también cambia la secuencia que se va a leer en la traducción y por lo tanto cambia también toda la proteína que se va a producir. No sé si me estoy explicando. Este proceso se llama splicing alternativo. Cuando en vez de tomar un fragmento o el fragmento tradicional de splicing, estamos tomando otro diferente y por lo tanto podemos obtener hasta 3 diferentes variaciones de RNA mensajero únicamente por la modificación en la lectura o en el splicing de esa zona. Pero pues los genes, hay genes bien grandes, doctores. Tenemos el gen de la distrofina, por ejemplo, que son, híjole, ya no me acuerdo, pero son así, por decirles, 3,000 pares de bases, es un montón, no, ¿sí? Y entonces, tiene un montón de exones, y entonces en cada exón podemos tener este proceso de splicing alternativo en algún momento, y por lo mismo, los transcritos o las moléculas de RNA mensajero que vamos a obtener, pues se multiplican, ¿no? Se hacen muchísimo más. Por eso, de tener 20 a 25,000 genes funcionales, podemos llegar a tener hasta más de 100,000 transcritos. No sé si me estoy explicando, los estoy haciendo bolas, doctores. De hecho, estoy profundizando un poquito más de lo que les dieron en biomedicina molecular, pensando que como ya vieron las bases, pues esto ya no les va a ser tan difícil a ustedes entender. Pero si tienen dudas o me estoy yendo muy rápido o cualquier cosa, por favor, pregúntenme, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita? Ok. Bueno, los que tienen la cámara prendida, creo que la mayoría dice que sí. A Guadalupe no le alcanzo a ver la cara, pero supongo que sí. Ajá. Entonces, doctores, por eso este proceso de splicing también es importante, ¿no? Porque si con pequeñas variaciones nosotros podemos tener ya una expresión génica completamente diferente, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, doctores, nada más es se los pongo a mis alumnitos de cuarto semestre, porque en cuarto semestre sí es muy importante pues recordarles la importancia de leer siempre de 3 a 5' para que la hélice o la cadena que se está formando se forme de 5 a 3', doctores. Doctores, eso recuerden, siempre. Todas las cadenas nuevas que se forman, absolutamente todas, siempre se forman de 5 a 3', siempre, ¿sí? Incluso por ahí hay un meme, yo lo encuentro y se los paso, ¿sí? En donde dice, está Felipe ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo y llega Mafalda y le dice, ¿qué piensas, Felipe? Dice, piensa en cuál será el sentido de la vida. Y Mafalda le dice, pues muy fácil, Felipe, el sentido de la vida es de 5 a 3', ¿no? Porque todas las cadenas nuevas de nucleótidos siempre se forman de 5 a 3'. Hasta ahorita, Hasta ahorita. Al rato
sale un grupo de investigación diciendo que ella encontró un organismo en donde esto no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que todos los dogmas, a final de cuentas, se ponen en duda y en algún momento pues se encuentran las excepciones, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que se sabe es que todas las cadenas nuevas que se están formando se forman de 5 a 3'. Ahora, doctores, ¿qué es lo que está pasando con un con un gen? Y esto es importante, doctores. En el momento en que se lleva a cabo la transcripción, pues de todos los miles de genes que nosotros tenemos, de 20 a 25,000 genes activos, ¿cómo sabe la RNA polimerasa cuál es el gen que debe de transcribir? ¿Sí? Imagínense, doctores, llegan ustedes en la mañana, ¿no? Sí, a la escuela. Ya se las había hecho tarde y por lo mismo salieron sin desayunar, pero se apuraron tanto que hasta llegaron temprano a la escuela, que eso pasa seguido, no sé por qué. Y pues como todavía tienen 15 minutitos y aparte tienen hambre porque no habían desayunado, pues se encuentran con el señor de los tamales, ¿no? Y dice, pues un tamalito. Y es más, una torta de tamal para que amarre. Pero pues les va a caer así muy seco, ¿no? Entonces, pues un atolito también, ¿por qué no? ¿No? Hace frío, ¿sí? Ok, doctores, ¿qué va a pasar con su glucosa aproximadamente en 20 minutos, media hora? ¿Ya te vas? Se va a elevar, ¿verdad, Aide? Ok, entonces, es que lo dijo, pero no prendió el micrófono, pero les digo que sí los estoy viendo, aunque crean que no, sí los estoy viendo. Se va a elevar la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a empezar a echar a andar mecanismos de señalización intracelular, ¿sí? Esto es de cáncer, doctores, ¿sí? No es de la glucosa, no es no es la vía de activación de los genes para activar la glucosa, pero más o menos es para que se den una idea ustedes, ¿sí? Tenemos aquí que aumenta la glucosa en sangre, se le manda una señal al receptor de las células beta pancreáticas y estas empiezan a echar a andar vías de señalización intracelular que van a hacer cambios en la expresión génica y por lo tanto, pues van a empezar a producir ¿qué? Pues expresar insulina, ¿sí? Van a empezar a producir insulina. ¿Por qué? Pues porque se activa la RNA polimerasa para que llegue al gen de la insulina y empiece a transcribir. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo diablos sabe la RNA polimerasa cuál es el gen de la insulina? ¿Cómo lo sabe si tiene 20 a 25,000 genes ahí a su disposición para transcribir? Pues lo sabe porque en el extremo 5' de los genes, doctores, tenemos una región que se llama promotor, ¿sí? Que no es otra cosa más que DNA también, ¿sí? También son adeninas, timinas, guaninas y citosinas, ¿sí? Nada más que estas de acá es parte del gen, sin embargo, las secuencias que tienen no se van a traducir, aunque sí son parte del gen, ¿sí? Y este promotor, ¿para qué le sirve? Bueno, pues resulta que en el momento en que se activan todas estas vías de señalización intracelular que yo les estaba platicando, pues se activan también unas proteínas que se llaman factores de transcripción. Y estos factores de transcripción específico se van a unir a los promotores del gen que queremos transcribir, únicamente al promotor del gen que queremos transcribir, en este caso del ejemplo, al gen de la insulina, y le va a indicar a la RNA polimerasa dónde comenzar a hacer la transcripción. Y así es como sabe la RNA polimerasa cuál de todos los genes transcribir, gracias a estos factores de transcripción que se unen al promotor del gen. ¿Sí? Y el promotor del gen, doctores, pues sigue siendo secuencia génica, ¿no? Siguen siendo secuencias de adeninas, timinas, guaninas y citosinas. No piensen que es otra cosa. No piensen que como tiene otro nombre, ya es otra cosa, ¿no? Sigue siendo DNA. ¿Vale? Ahora, doctores, bueno, yo sé que ustedes me pueden decir, oiga, doctora, pero aquí dice 3' y 5', ¿no? Bueno, pues les puse 3' y 5' porque acuérdense que la cadena, la hélice estabilizadora, bueno, de hecho es acá, la hélice estabilizadora, la que se lee, tiene que ir de 3 a 5'. Sin embargo, la secuencia del gen, es decir, la secuencia de cómo va a quedar el RNA,
pues se parece más al de la hélice estabilizadora. Por eso se dice que la secue' del gen es la de la hélice estabilizadora, que va de 5 a 3'. Entonces, en los libros van a encontrar que el promotor se encuentra en el extremo 5' del gen, a pesar de que la que lee la RNA polimerasa, pues es el extremo 3'. No les quiero hacer muchas bolas con esto, ¿no? Pero bueno, es el extremo 5' del gen, ¿sí? Con eso quédense, ¿vale? Entonces, en el extremo 5' del gen se encuentra el promotor y ahí se unen los factores de transcripción para indicarle a la RNA polimerasa dónde empezar a sintetizar. Ahora, doctores, existe de repente otra área del promotor que a veces les causa mucha confusión a ustedes, la famosa caja Tata, ¿sí? La caja Tata, doctores, para que no se me hagan muchas bolas, no es otra cosa más que una región que encontraron en algunos promotores, ni siquiera en todos, ¿sí? En algunos promotores eucariotes, que es un área que es rica en timinas y en adeninas, ¿sí? Entonces, como es rica en timinas y en adeninas, pues por eso le llaman caja Tata, ¿sí? Y entonces, cuando existe esta caja Tata, que les digo que no existe en todos los genes, existe solo en algunos, resulta que el primer factor de transcripción que se une a este promotor se le da el nombre de proteína TBP, que es Tata Binding Protein, proteína de unión a la caja Tata. Acuérdense que es se lee en sentido contrario en inglés, ¿no? Tata Binding Protein, proteína de unión a la caja Tata, ¿vale? Y entonces ese es el primer factor de transcripción que se une cuando existe la caja Tata. Pero les digo que ni siquiera existe siempre, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento se describió la caja Tata y pues pensaron que tenía más importancia de la que realmente tiene, ¿no? No es que no es importante, sí es importante, obviamente, ¿no? Hay gente que se ha dedicado toda su vida a ver cuáles genes tienen caja Tata y cuáles no, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues no es otra cosa más que un área en donde llegan el primer factor de transcripción, ¿no? Y ya, eso es todo. Y bueno, de ahí se empiezan a unir otros factores de transcripción y la RNA polimerasa ve todo este grupo de factores de transcripción y dice, ahí hay fiesta, se pega y ahí empieza a sintetizar. Siempre que vean en un artículo o no sé, la representación de un gen, doctores, cuando vean una flechita como esta que les estoy señalando aquí, eso quiere decir que justo ahí empieza a transcribir la RNA polimerasa, ¿vale? Y siempre el primer AUG que se encuentra, que es uracilo, bueno, timina, acuérdense que esto va a dar en el RNA mensajero, va a dar lugar a una adenina. La adenina va a dar lugar a un uracilo y la citosina a una guanina, que es AUG. Y ese siempre es el famoso codón de inicio, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de él un poquito más tarde, no se preocupen, ¿vale? Bueno, estos son los tipos de RNA polimerasa que existen. Unos sirven para RNA ribosomal, otro para RNA mensajero y otro para RNA de transferencia. No se preocupen, eso es cultura general, no les voy a hacer que se lo aprendan. Esto es una imagen de cómo se lleva a cabo el splicing. Acuérdense aquí, pues precisamente lo que les decía hace rato, ¿no? El proceso de corte y empalma, en donde se empalman los exones y los intrones quedan aquí como un loop diferente y entonces esto se corta, ¿no? Aquí se corta y pues por eso es corte y empalma. Ok, pero tampoco los voy a hacer que se aprendan todo esto. Este es el inicio de poliadenilación en mamíferos. No se preocupen, doctores, nada más es para que vean también qué tan complejo puede llegar a ser todo esto, ¿no? Y que hay gente aparte que dedica realmente toda su vida a estudiar estos procesos, cada uno de estos procesos por separado. Entonces, bueno, pues así es esto de la investigación. Ahora, doctores, esta imagen se las puse para que ustedes vean que a pesar de que todos estos procesos se explican o se estudian o se enseñan por separado, pues en realidad todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la RNA polimerasa todavía no ha acabado de producir el RNA mensajero, que es que está acá arriba, el pre-RNA mensajero, cuando ya hay enzimas que están agregando el CAP en el extremo 5', ¿sí? Y todavía no acaba cuando ya hay enzimas que están llevando a cabo
el splicing, y todavía no acaba cuando ya hay proteínas que están llevando a cabo la poliadenilación de las señales, se están uniendo ya las proteínas para agregar la colita de poliá, ¿no? Entonces, pues esto se lleva a cabo prácticamente pues todo al mismo tiempo. Llegamos otra vez, doctores, al código genético. Acuérdense ustedes que de cada 3 nucleótidos que nosotros tenemos, adenina, uracilo, guanina y citosina, pues cada uno de estos, cada 3 se llama codón, y cada codón nos va a producir un aminoácido, ¿no? En el ribosoma. Doctores, otra cosa, yo estoy un poco peleada, que a ustedes desde la secundaria creo que se lo enseñaron a mi hija, que les dicen dónde se producen las proteínas y todos en los ribosomas. Esto no es del todo cierto, doctores. ¿Por qué? Pues porque en los ribosomas lo que se produce son cadenas polipeptídicas, ¿no? Cadenas de aminoácidos. Pero estas cadenas polipeptídicas, discúlpenme, no funcionan solas, no pueden funcionar así tal cual salen del ribosoma, sino que a veces se tienen que empezar a plegar, tienen que empezar a adquirir formas, estructura para poder actuar ya como proteínas. E incluso a veces necesitan de otras cadenas polipeptídicas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la hemoglobina, ¿sí? Acuérdense ustedes, doctores, la hemoglobina, esa molécula tan famosa que es la responsable de transportar el oxígeno en nuestros cuerpos. Acuérdense ustedes que está formada de 2 cadenas beta y 2 cadenas beta, ¿no? Y en medio de estas 4 cadenas, pues tenemos un ion fierro o hierro, como le quieran ustedes llamar. Un hierro. Ajá. Entonces, doctores, lo único que se produce en los ribosomas es una cadena polipeptídica que va a dar lugar a la cadena alfa o a la cadena beta, ¿sí? Pero realmente, pues no se produce la proteína como tal en el ribosoma, nada más las cadenas polipeptídicas, donde ya acaban de acoplarse y de formarse todas estas proteínas, pues yo le voy más al aparato de Golgi, ¿no? Que es ahí precisamente donde maduran precisamente estas proteínas, donde si necesito una proteína que tenga varias cadenas, donde se juntan estas cadenas, e incluso con otros elementos, en este caso de la hemoglobina con el hierro. Y un montón de proteínas son así. Por ejemplo, tenemos al complejo principal de histocompatibilidad. También tiene una cadena alfa, beta, gamma y otra que se produce en otro lado, ¿sí? Tenemos a los anticuerpos. Si ustedes recuerdan, los anticuerpos tienen 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. O sea, tenemos un montón de ejemplos de proteínas cuaternarias en donde necesitamos varias cadenas para producir una proteína, realmente. Entonces, eso de que en los ribosomas se producen las proteínas, pues a mí nunca me ha gustado mucho, ¿no? En los ribosomas se producen las cadenas polipeptídicas, nada más, ¿sí? Únicamente. Y hablando, doctores, un poquito de cultura general. A ver, Ángel Mendoza, ¿andas por ahí? ¿Ya te Sí, me doctora. fuiste? No, aquí ando, Perfecto. Ángel, ¿recuerdas en qué lugar tenemos ribosomas? En las células, ¿en qué partes de la célula hay ribosomas? No recuerdo, doctor. ¿No te acuerdas? Cassandra, ¿andas por ahí? El citoplasma, ¿no? Citoplasma es uno de ellos. En 3 lugares dentro de la célula tenemos ribosomas. Ya dijo Ángel 1, en el citoplasma. Cassandra, ¿andas por ahí? Cassandra. Cassandra no está. Dejó prendido la... No, no es cierto, no voy a suponer nada. Cassandra, ¿estás por ahí? Cassandra, ¿estás ahí? Como jugaremos en el bosque. Diego, Daniel, ¿andas por ahí? En el rugoso, doctora. ¿No? Ok, Diego. ¿En dónde dijiste? En el retículo endoplásmico rugoso. En el retículo endoplásmico rugoso, ya llevamos 2, citoplasma y retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es el tercer lugar donde tenemos ribosomas? Laura, Verónica, ¿andas por ahí? En las mitocondrias. En las mitocondrias, muy bien, Laura, ¿sí? En esos 3 lugares tenemos ribosomas, doctores.
Entonces, en cuarto semestre yo siempre les hago la pregunta capciosa, ¿no? Soy bien condenada. Les pongo así, pon en qué organelos de las células se producen pueden llevarse a cabo la síntesis de cadenas polipeptídicas. Y les pongo, inciso A, en el retículo endoplásmico liso, inciso B, en el rugoso, mitocondria y citoplasma, inciso C, en los, no sé, centriolos, inciso D, y ahí me pongo a inventar, ¿no? Y pongo todo menos ribosomas. Y siempre llega alguno, oiga, doctora, pues es que aquí no puso ribosomas. Pues no, pero les estoy preguntando en dónde se puede llevar a cabo la síntesis de cadenas polipeptídicas, ¿no? Y entonces, ahí sí, pues la respuesta ya está, ¿no? En el citoplasma, en las mitocondrias o en el retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Y entonces, doctores, ¿qué es lo que pasa en estos ribosomas? Bueno, lo que pasa en estos ribosomas es que precisamente llega una cadena de RNA que puede tener cualquiera de estos codones, ¿sí? Y entonces cuando ve una, no sé, citosina, uracilocitosina, agrega una leucina. Si ve, no sé, una adenina, pues agrega una lisina. Y así, conforme vaya viendo los codones, va agregando los aminoácidos que debe de agregar para hacer la cadena polipeptídica, ¿no? Doctores, no se deben de aprender todo este código genético. La verdad es que ni yo me lo sé, ¿no? Ni ganas de aprendérmelo, sinceramente, así como para qué. Aparte, buscan código genético y está en todos lados en Google, ¿no? ¿Para qué se lo aprendes? Está como cuando en secundaria te obligan a aprenderte la tabla periódica de los elementos. Pues ¿para qué, no? Si se supone que la crearon para que no nos la tuviéramos que aprender de memoria y resulta que de todos modos te obligan a aprendértela, ¿no? Pero bueno, lo único que quiero aquí, doctores, que ustedes aprendan es este AUG, que si ustedes se fijan está en color verde. Eso quiere decir, doctores, que es el codón de inicio. Codón de inicio. ¿Sí? Y siempre codifica para una metionina. Y tenemos estos tres, doctores, UAA, UAG y UGA. Estos son codones de stop. Y estos codones le dicen al ribosoma, hasta aquí debes de agregar aminoácidos, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver rápido. Ahora, doctores, ¿qué es lo que pasa? No sé si enseñarles primero esto o primero lo de la traducción. Bueno, vámonos primero con la traducción, ¿no? Doctores, de manera muy rápida y muy simple se las voy a dar. ¿Sí? Ay, Dios, ¿qué hice? Ahí está. De manera muy simple y muy rápida se los voy a dar. Les presento esto. Este es el RNA de transferencia, ¿vale? Este RNA de transferencia, doctores, se caracteriza porque, como todos los RNAs que les estaba yo diciendo, tiene un extremo 5' y un extremo 3', ¿vale? Ahora, doctores, estos de acá, pues resulta que tanto el RNA como el DNA, doctores, son muy pegajositos. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si una adenina encuentra una timina, ¡chas!, se une. Si una guanina se encuentra una citosina, ¡chas!, se une, ¿no? De hecho, por eso el DNA es de doble cadena, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el RNA? Pues que como no tiene otra cadena que sea complementario, si dentro de sí misma encuentra una cadena complementaria a uno de sus fragmentos, pues se une, ¿no? Ahora, todas estas estructuras que están ustedes viendo aquí, en inglés se llaman loops, loop, L-O-O-P, loop, ¿vale? Pero acuérdense ustedes que en España pues no se permiten los anglicismos. Entonces dicen, hombre, ¿cómo le vamos a poner? No podemos ponerle loop. Pues vamos a ponerle estructuras de tallo y burbuja, ¿ok? Entonces los van a encontrar como estructuras de tallo y burbujas si son libros traducidos en España, pero bueno, son loops, ¿no? Y todos estos loops, doctores, de todos estos loops, pues el importante es este que está aquí abajo. El loop, que aquí lo pueden leer como loop anticodón. Resulta, doctores, bueno, aquí en el extremo 3' es donde se va a encontrar la zona que va a aceptar los aminoácidos. Acuérdense que se llama de transferencia porque transfiere aminoácidos a las cadenas polipeptídicas que están creciendo, ¿no? Y aquí el anticodón, déjenme ver, doctores, si puedo. A ver, pluma. Déjenme hacer un experimento, espérenme tantito.
Es que me choca tener que escribir aquí yo tenía... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, pues, espérenme, ténganme paciencia. No me odien. Ok, recuerden ustedes, doctores, que hace rato les dije que el AUG era el codón, el codón de inicio, ¿no? Ok, a ver. Entonces, resulta que el AUG es codón de inicio. Ahora, doctores, si yo estoy hablando de un anticodón, esto que les acabo yo de poner aquí es el codón. Si yo les estoy hablando de un anticodón, estoy hablando de la cadena complementaria, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí una A, ¿cuál sería el anticodón? Bueno, el opuesto o el complementario. Aquí sería una U, ¿estamos de acuerdo? Si tenemos aquí una U, el complementario sería una A. Y si tenemos una A de adenina, si tenemos una guanina aquí, pues el complementario sería una citosina. Entonces, a este codón que yo tengo aquí, a ese le llamamos anticodón. Déjenme borrar eso que quedó re feo. Borrador. ¿Sí? A este codón entonces le llamamos anticodón, a esta secuencia. Ahora, esta secuencia, doctores, resulta que es la que forma el codón anticodón, el loop, perdón, anticodón. Esta es aquí, cada cuadrito es un nucleótido, sería un UAC. Y si el anticodón es UAC, eso quiere decir que el aminoácido que tiene aquí en el extremo 3' tiene que ser una metionina, forzosamente, ¿sí? Entonces, doctores, fíjense ustedes, si acá tenemos entonces, para la lisina, entonces si es AAA es lisina, entonces si aquí tuviera una UUU, ¿sí? Una uracilo, aquí, eso querría decir que aquí tendríamos una lisina. No sé si me estoy explicando, doctores. ¿Sí? El anticodón de la secuencia anticodón que hay abajo del RNA de transferencia, depende del aminoácido que está en el extremo 3'. ¿Vale? Ok. Ahora, doctores. Esta es la estructura del ribosoma, ya no voy a entrar en detalles, acuérdense ustedes que tenemos ribosomas, tenemos una subunidad menor, una subunidad mayor, les digo, no voy a entrar en detalles, eso lo vieron en biomedicina molecular. Esta es una secuencia de RNA ribosomal, cada puntito que ustedes están viendo aquí, doctores, ¿sí? Es un nucleótido diferente, y fíjense ustedes cómo es un RNA que se pliega a sí mismo, y que tiene aquí un inicio y que tiene un final. Es una sola cadena, doctores, ¿sí? Y aquí podemos ver que cada puntito no sé si alcanzan a ver que son letras, adenina, citosina, uracilo, citosina. Y esto es, doctores, lo que les decía, que los RNA, de acuerdo a cómo se empiezan a plegar sobre sí mismos, pueden adquirir pues también propiedades enzimáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otro tema dentro de la materia, sí, pero es otro tema. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la traducción, doctores? Aquí no quiero que anoten, no quiero que se lleven demasiado tiempo en esto, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean es que la subunidad mayor tiene 3 espacios, tiene 3 espacios dentro de ella, el espacio E, el espacio P y el espacio A. El espacio E es de exit, ¿sí? Salida. El espacio P es de peptidil y el espacio A es de aminoácido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que la subunidad menor se une al RNA mensajero que se produjo en el núcleo y que ya salió del núcleo, ¿no? Bueno, esto es el elemento de Shine-Dalgarno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, el chiste, doctores, es que cuando se unen la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma, aprisionan al RNA mensajero
y alinean al primer auge, que si ustedes recuerdan es para la metionina, es el codón de inicio, en el sitio P, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En este sitio P empiezan a entrar y a salir al azar RNAs de transferencia, hasta que el codón que tenemos aquí en el RNA mensajero va a unirse a hacer puentes de hidrógeno con el anticodón, que es el que trae el RNA de transferencia. Y este RNA de transferencia, recuerden que si trae este anticodón, trae esta metionina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues que otra vez también en el sitio A entran y salen RNAs de transferencia al azar hasta que el anticodón se asocia con el codón, ¿sí? Acá está, ¿sí? El anticodón del RNA de transferencia con el codón del RNA mensajero, en este caso es una treonina. ¿Qué va a pasar? En ese momento se lleva a cabo el enlace peptídico entre la treonina y la metionina y se va a liberar, el RNA de transferencia va a liberar el que está en el complejo P, va a liberar esta metionina que tenía acá. Ahora, ¿qué va a pasar, doctores? Que el ribosoma va a avanzar a lo largo del RNA mensajero. Aquí pareciera que el que avanza es el RNA mensajero, ¿no? Por el dibujo, pero en realidad no. En realidad el que avanza es el ribosoma. El ribosoma va leyendo, va avanzando, leyendo todo este RNA mensajero. Entonces, como avanza hacia la derecha, pues lo que estaba en el sitio P, pues pasa al E, y lo que estaba en el sitio A pasa al P. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que este es E de exit, de salida, ¿vale? Y queda el sitio A vacío. Aquí, ¿qué va a pasar? Otra vez, entran y salen RNAs de transferencia al azar hasta que el codón se asocia con el anticodón, en este caso es una histidina, se hace enlace peptídico entre la histidina y la treonina, el RNA mensajero, bueno, el RNA de transferencia, libera aquí a esta cadenita que ya tenía hecha para unirle acá, para hacer el enlace peptídico, y entonces esto se recorre todo, esta se va, este RNA de transferencia que ahora estaba en el sitio E, se elimina, y así, doctores, va avanzando, los ribosomas van avanzando, hasta hacer cadenas polipeptídicas cada vez mayores, ¿no? ¿Qué va a pasar, doctores? Pues que llegamos a un codón de stop, a un codón de paro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues igual, al azar, entran y salen de este espacio, este RNA de transferencia, hasta que va a entrar un factor liberador de proteínas, ¿no? En lugar de entrar aquí un RNA de transferencia, entra un factor liberador de proteínas, que acuérdense que estos son codones de stop, ¿no? Y entonces va a liberar a este RNA de transferencia de toda esta cadena, ¿sí? Va a ser el corte, y ¡fum! Todo se separa, y todo se puede volver a reutilizar, doctores, ¿vale? Este ribosoma sale de aquí y a lo mejor se va al RNA mensajero que encuentra más cercano y empieza otra vez la traducción. Este RNA de transferencia también se recicla, se le va a unir un aminoácido de acuerdo al anticodón que tiene aquí, ¿sí? Y pues esta cadena polipeptídica pues ya va a cumplir su función a donde la tenga que cumplir, doctores. Ajá, esto es a grandes rasgos la traducción. ¿Dudas, preguntas de la traducción? Así a grandes rasgos. Está bastante fácil, ¿no? Entran, salen hasta que los codones. Una vez entendiendo qué es un codón y qué es un anticodón, pues ya lo demás se entiende fácil. Ahora, doctores, de acá nos vamos. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque ahora sí van a ver también por qué por un splicing alternativo de un solo nucleótido podemos cambiar toda la secuencia de un RNA de transferencia, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar aquí. ¿Por qué se llevan a cabo las mutaciones, doctores? Bueno, los motivos son muchísimos. Puede haber mutágenos físicos, químicos, biológicos, los vamos a comentar después. Pero bueno, el chiste de estos mutágenos es que al final lo que van a hacer es que van a hacer cambios en la secuencia de un gen, ¿vale? Entonces, imagínense, doctores, que aquí tenemos
una secuencia normal. La que está hasta acá arriba sería la secuencia normal. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos TCA, estamos hablando de DNA en este caso, de un gen, ¿sí? Que cuando se transcribe, pues va a producir una cadena de RNA, que en este caso la que se lee sería, ¿qué sería? Adenina, guanina, uracilo, ¿no? Bueno, el caso es que este codón nos lleva a una serina. ¿Qué pasa, doctores, con cambiar únicamente el tercer nucleótido de este codón? Pues en este caso no pasa nada, ¿no? Nos quedamos con una serina y terminamos con una serina, pues padrísimo, no pasó absolutamente nada. A esto se le llama una mutación silenciosa. Sí hay un cambio de un nucleótido a otro, sin embargo, pues no hay ninguna consecuencia. Esta es una mutación silenciosa, ¿vale? Ahora, tenemos también, doctores, que puede pasar que sí, que con el cambio de de esta timina que está aquí adelante por una adenina, resulta que aquí sí hay cambios. ACA, vamos a ver qué es, ¿no? Ay, acá. Ay, perdón, doctores. Puntero láser, aquí está. Aquí está ACA, ¿sí? En lugar, ahora nos da una tirosina cuando antes que tenía que dar una treonina cuando antes nos tenía que dar una serina, ¿vale? Entonces, a esta ya es una mutación, de falta de sentido, así se llama, falta de sentido conservativa. Conservativa. ¿Por qué conservativa? Bueno, fíjense ustedes, doctores, y aquí me voy a ir a sus clases de bioquímica, que yo sé que ya no querían, cuando acabaron bioquímica, dijeron, ya nunca más voy a volver a estudiar esto nunca más en la vida, y de repente llega su maestra de octavo semestre y se les vuelve a meter la bioquímica, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, así es esto. Resulta, doctores, que de todos estos aminoácidos que nosotros conocemos, hay algunos que son muy parecidos entre sí, y por lo tanto las características químicas, valga la redundancia, que tienen, ¿sí? Son bastante similares. Entonces, eso los hace que se puedan clasificar por grupos, los que tienen carga negativa, los que tienen carga eléctricamente cargado, cadenas eléctricamente cargadas, los que tienen cadenas polares, casos especiales, y aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Entonces, doctores, si yo tengo un cambio de una serina a una treonina, fíjense ustedes, a ver acá. De una serina a una treonina, fíjense que son prácticamente idénticos, ¿no? Estos dos aminoácidos. Nada más tienen la diferencia que aquí tienen un grupo hidroxilo que va para acá y acá tiene otro grupo hidroxilo que va para acá. O sea, son prácticamente iguales, nada más, pues, la cuestión esta de dextrógira y levógira, pues son diferentes, ¿no? Pero pues son bien parecidas. Entonces, estos obviamente pertenecen al mismo grupo. Y entonces, en ese momento es una mutación conservativa. Pero, ¿qué pasa acá? Fíjense que de serina pasa a prolina, si en lugar de una T cambiamos por una C, ¿sí? Perdón, puntero láser. Si en lugar de una T tenemos una C, pues entonces este codón es leído como prolina. Y ahora veamos que la prolina es esta de acá. Y acá sí hay diferencia, ¿no? Aquí tenemos hasta un anillo aromático, pues que no tiene para nada aquí. Son diferentes grupos. Entonces, doctores, en ese momento ya se hace una mutación no conservativa. ¿Sí? No conservativa, por falta de sentido. Así se llama, mutación no conservativa. ¿Sí me explico la diferencia entre un tipo de mutación y el otro, doctores? Sí, perfecto. Ahora, doctores, tenemos otro tipo de mutaciones que son un poquito más graves que estas que vienen acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá arriba, las mutaciones que les acabo de explicar acá arriba, pues cambia a lo mejor un aminoácido por otro aminoácido, pero pues el resto de la proteína está igualita, ¿no?
Pero ¿qué pasa si aquí la citosina que está en el segundo espacio en la secuencia normal cambia en este caso por una adenina? En lugar de TCA tenemos TAA. Eso hace, doctores, que nos dé un codón de stop, un codón de paro. Y eso hace que a partir de allí la proteína ya no se forme, doctores. A eso se le llama la formación de una proteína trunca, perdón. Una proteína trunca. Y ahí, ¿qué tan grave es esta mutación? Pues depende, ¿no? Si la mutación está al final del gen, pues a lo mejor se forma una proteína trunca, pero pues medio funciona. Pero si esta mutación se lleva a cabo al principio del gen, pues ya valió, ¿no? Ya valió completamente. Entonces, pues ya no se forma completamente la proteína y pues sí, ya. Hasta ahí llegó. Entonces, esto puede ser o muy poco grave o muy grave dependiendo de en qué parte de la proteína, del gen, perdón, se lleva a cabo la mutación, ¿no? Y por último, doctores, tenemos pues la más, pues no sé cómo llamarle, me gusta mucho este tipo de mutación, que esta es una mutación por en español se llama, déjenme acordarme cómo se llama en español, alteración del marco de lectura. Alteración del marco de lectura, discúlpenme, doctores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, doctores? Fíjense acá, cómo la secuencia original en este caso, ¿sí? Es TCA, bueno, pero veamos la anterior, CCG y luego otro codón TCA y luego otro codón CCG. Y fíjense cómo está acá, CCG, aquí vamos bien, y en el codón es TC, nada más que aquí en lugar de cambiar un nucleótido por otro, aquí se le agregó un nucleótido que es esta guanina. Se le agregó completamente. Fíjense cómo esta A sigue estando aquí, ¿sí? Es decir, no cambiaron los nucleótidos, simplemente se le agregó una G aquí entre la citosina y la adenina. Aquí se agregó una G. ¿Qué hace eso, doctores? Que la forma en que el ribosoma lee esta secuencia es, ahora a partir de aquí va a ser completamente diferente. Fíjense, metionina, metionina, asparagina, arginina, arginina, prolina, serina, hasta ahí todo va igual. Pero introducimos un nucleótido extra y a partir de aquí cambia todo el marco de lectura. En este momento esta prolina se convierte en trionina, esta leucina en valina, esta leucina isoleucina y esta arginina en alanina. Es decir, con eliminar o con aumentar un solo nucleótido en esta secuencia, basta para cambiar absolutamente toda la forma en que el ribosoma va a leer esta secuencia. Y por lo tanto, también la proteína que se va a formar o la cadena polipeptídica que se va a formar va a ser diferente. Y a eso es de ahí también donde viene la importancia del splicing alternativo, doctores. Porque con un nucleótido más o con un nucleótido menos que yo lea o que yo quite de intrón, hace que la proteína cambie completamente. ¿Sí? Entonces, doctores, si ustedes se fijan, pues yo puedo, pues hacer CRISPR-Cas9 en el garage de mi casa, pero si no tomo en cuenta esto, pues a lo mejor, pues produzco una proteína completamente aberrante que no sirve para nada, ¿no? O que incluso haga más daño de lo que podría curar. Entonces, son todas estas cosas, todo este conocimiento, doctores, que tienen los científicos, que la gente que no tiene esta formación en el área médico-biológica, pues no tiene, y que no toma en cuenta a la hora de hacer este tipo de experimentos de CRISPR-Cas9, ¿no? Entonces, estos son las diferentes mutaciones que se pueden llevar a cabo, y esto estamos hablando de mutaciones puntuales, doctores, mutaciones monogénicas, en donde un solo gen está afectado y donde en ese gen un solo nucleótido está afectado, ¿vale? Entonces, doctores, ahora resulta que en este último tipo de mutaciones, por errores en el marco de lectura, es mucho menos grave
agregar o quitar un codón completo, es decir, 3 nucleótidos, que uno solo. Porque si yo agrego un codón completo, pues a lo mejor la proteína me va a quedar un poquito más larga, a lo mejor la manera en que se va a plegar no va a ser tan eficiente, lo que ustedes quieran. Pero pues el resto de la proteína va a ser exactamente igual si agrego o quito 3 nucleótidos. En cambio, doctores, si agrego o quito 1 o 2 nucleótidos, pues eso sí es grave, eso me cambia todo el marco de lectura. ¿Vale? Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso es también lo que hace el splicing alternativo, ¿no? Ahora, ¿por qué se da a cabo un splicing y no el otro? Pues todavía están investigando eso, ¿sí? Todavía está en investigación, pero todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y eso es lo que toma en cuenta casi siempre el bioinformático. Ay, doctores, me eché en 1 hora 40, me eché todo el tema. Me lo llevé rapidito. Dudas, preguntas. Digo, en algunas cosas sé que lo dejé mucho más general de lo que se los dieron en biomedicina molecular, pero en otras cosas siento que les dije cosas que no les dieron en biomedicina molecular, ¿no? Que son un poquito más profundas. O sea, lo general se los di más general porque sé que pues, ya lo manejan ustedes o en teoría deberían de manejarlo, pero pues todo lo que vimos hoy, doctores, es lo que ustedes deben de comprender de buena, o sea, bien para poder entender qué es lo que está pasando con todas estas herramientas de CRISPR-Cas9 y de Talents y de dedos de zinc que existen actualmente para modificar el material genético. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Es el momento. Hablen ahora o todavía van a tener un semestre para aclarar dudas. No pasa nada. ¿Sí? Ok, doctores, pues si no tienen ni dudas ni preguntas, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Tampoco les quiero ya dar demasiado más, porque ya de por sí hoy les di mucho, ¿no? Siento que a pesar de que son cosas que en teoría ya tendrían que saber, pues sí es mucha información. Entonces, bueno, pues denle una leidita a todo esto por ahí del viernes o del lunes, más o menos. Sábado ya sé que no hace nada, sábados y domingos, pero viernes o lunes, denle una leidita nada más así, pues para que se acuerden de todo esto ya para poder continuar. Doctores, ya a partir, ahorita les voy a, saliendo ahorita de la clase, les voy a subir ya el artículo que quiero que lean para el próximo miércoles, ¿vale? Ni modo, ya les llegó el chahuizcle, ya les cayó el chahuizcle. Dice Felipe, échemelo, doctora. No pasa nada, ok. Bueno, doctores, pues si no tienen más dudas y más preguntas, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Cuídense mucho. Ojalá que la próxima semana los que no prendieron hoy cámara puedan hacer lo posible por prenderla. Solamente prendieron cámara hoy 5 personas. Ahorita ya solamente tengo 4 personas. Pero bueno, espero que puedan ser más la próxima semana. Como pueden ver, sí los estoy viendo todo el tiempo. Cassandra, ¿sí llegaste? Cassandra. No llegó. Bueno, pues díganle a Cassandra que ya tiene su primera falta, ¿no? Órale, pues. Cuídense mucho, doctores. Que estén muy bien. Hasta luego. Luego, doctora. Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego.